Paz y bien, mis amados hermanos y hermanas, en este 26º domingo del tiempo ordinario, donde el Señor nos invita a evitar los celos, la envidia y el escándalo. Ya vemos cómo el Señor también nos invita a abrir nuestra mente y nuestro corazón para saber descubrir el bien en los demás y saber alegrarnos también por esas maravillas que Dios hace. No fue así, ¿verdad? Con Moisés, ¿verdad? Estos 70 hombres a quienes les dio y comunicó el Espíritu. Resulta que aparte de esos 70 aparecen 2 profetizando y Josué fue a decírselo, impídeselo, prohíbeselo para que sigan. Y fue cuando Moisés exclama, ojalá que todo el pueblo comenzase a profetizar, es decir, a hablar en nombre de Dios. El Evangelio igual, ¿verdad? Encontramos a los discípulos siempre, el domingo pasado eran como los protagonistas, ¿verdad? En incomprender al Señor. No entienden, ¿no? Un Mesías que va a la muerte, que va al sacrificio, que va a resucitar. También hoy no comprenden el bien, representando en Juan, ¿verdad? Que es el que se escandaliza y le dice al Señor Jesús, hemos encontrado uno que estaba expulsando demonios y se lo hemos prohibido porque no era nuestro grupo. Y el Señor le responde, quien no está contra nosotros, está con nosotros. No se lo prohíbas. Juan, los apóstoles también cerrados e incapacitados para ver el bien que Dios está realizando. Como que sintiéndose fuera de este grupo, aquí no hay, nosotros somos la verdadera crema innata, nosotros, los del grupo. Fíjese que es una mentalidad muy común, porque podemos nosotros ser así, nosotros no ver el bien que Dios está haciendo, incluso fuera de la iglesia. Y es una invitación a abrir la mente y el corazón a esa apertura a lo que el Señor hace fuera, el bien que está procurando a través de nuestros hermanos. Y con razón, bueno, ¿y por qué estos apóstoles pensaban así? Porque en realidad ellos tenían cierta razón. Y lo dijo Pedro una vez, nosotros le hemos dejado todo por ti. Nosotros estamos contigo, nosotros convivimos, compartimos contigo, de día y de noche. Estamos contigo, como quien dice, celosos, porque todo lo que el Señor se lo ha dado es para ellos y la gracia de expulsar demonios y de predicar pues es prácticamente reservado a ellos. Y sin embargo, aquí el Evangelio nos da una gran lección. El Señor se manifiesta. En el nombre de Jesús, el hombre está haciendo el bien. Entonces, el bien que se hace donde quiera que sea, y sabemos nosotros que lo hace inclusive nuestros hermanos que no están en comunión con la iglesia en plena. Los hermanos evangélicos, hermanos separados, la iglesia anglicana, los luteranos, inclusive aquellas personas de otras religiones que no conocen a Cristo. Dios ha hecho el ser humano bueno, ontológicamente bueno, por naturaleza, y ha puesto en el corazón una ley, los mandamientos. Entonces el bien lo pueden hacer ellos. De hecho, Jesús en la parábola de juicio final, en el capítulo 25 de San Mateo, pone la extrañeza de aquellos que dicen, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo? Para decir que ellos no conocen lo que el Señor ha dicho. Jesús nos ha dicho a nosotros y lo entendemos bien. Tan cercano está Jesús con nosotros que se identifica con los pequeños, con el ser humano, con los humildes, con los sencillos. Y ahí va la otra lección, los pequeños. Hoy habla del Evangelio, hay de aquel que escandaliza a uno de estos pequeños. Más le valiera ponerle al cuello una piedra de molino. La piedra de molino pues es inmensa, pues está donde ellos triaban, donde ellos molían pues, el trigo, sacaban la pura, digamos, el puro trigo. Entonces es una piedra inmensa, pues uno cuando va a Jerusalén se da cuenta ahí, esta es la piedra de la que hablaba Jesús. Ponerle, pues se va al fondo. Y más diría Jesús, tan importante es antes que evitar, digamos, hay que evitar, digamos, ese escándalo. ¿Por qué? Porque muchos se escandalizan y los podemos escandalizar, es decir, apartarlos del amor de Dios. Es decir, los pequeños no solo son los niños, al que puso en el centro, ¿verdad? Sino también los humildes, los pobres, los sencillos, e inclusive los neófitos, los recién convertidos.
tenemos nosotros en nuestras comunidades muchos, ¿verdad?, que comienzan con tanto fervor, con tanta ilusión, ¿verdad?, en la iglesia, ese camino de conversión, y de repente las envidias entre los hermanos, la chismografía, ¿verdad?, y un poco un poco los defectos, ¿verdad?, las incoherencias. Y por eso dice el Señor que los incoherentes, la gente coherente hará mucho bien, pero la gente incoherente habrá mucho daño, incluso escandalizará. Piedra de tropiezo. Es decir, y esto es una de las armas que Satanás, hay que decirlo, se vale para alejar a muchos de la iglesia, para alejar a muchos de Dios. Imagínense qué responsabilidad pues tenemos nosotros si una actitud, una palabra o un gesto, ¿verdad?, esto provoca, digamos, la lejanía, un distanciamiento. Yo me he encontrado personas, ¿verdad?, sí, ¿verdad?, que por un regaño de un sacerdote, que una incomprensión, yo tengo 70 años de no confesarme, bendito sea Dios, al final, ¿verdad?, de la vida pues se encuentra la oportunidad, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Muchas veces nuestras actitudes, nuestros escándalos, es decir, nuestra vida también es capaz de llevar a otros, inducirlos al mal, inclusive, ¿verdad?, inducirlos al mal. Recordemos lo de la cizaña y el trigo. Dice, las cizañas son los que obran e inducen a otros al mal. Mis hermanos, son unas sentencias bien claras del Señor para nosotros, para mejorar también nuestra vida y saber ser observantes. ¿Escandalizo o no con mi vida, con mi palabra, con mis gestos? ¿Y cómo? Es para hacer un examen de conciencia. La otra parte del Evangelio que me llama hoy, la radicalidad de Jesús para sus discípulos. El ser radicales en cortar, ¿ve?, aquello que me daña, aquello que me aleja del Señor, de los hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso dice, si tu mano es motivo de escándalo, córtatela. Si tu ojo, ¿verdad?, sácatelo. Si tu pie es motivo de escándalo, pues córtalo. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Lo vamos a entender, cierto, siendo radicales, teniendo esa firme voluntad y con la ayuda del Señor, pues a superar nuestros defectos, nuestras mañas, nuestros pecados. Pero San Juan Crisóstomo hace un comentario muy lindo a esto. Dice que aquellas cosas de las cuales yo tengo que cortar no son cosas, no son mis miembros, son templos del Espíritu Santo. Claro, en tiempos de San Antonio se cuenta de tanto incidía la predicación y tocaba el corazón, ¿verdad?, de la gente y de los hombres, pues que hubo uno que había matado a su mamá, pues y resulta que, y total, que se cortó el pie, pues, y San Antonio se lo pegó, ¿verdad? Pero es uno de los milagros de San Antonio que se cuenta. De todas maneras, San Juan Crisóstomo dice, debemos cortar, y lo aplica a aquellas amistades que nos inducen al mal. Y eso es un poquito más lógico, ¿verdad? Si tú te juntas con un adúltero y si estás por el teléfono y digamos si fomentando esta amistad, etcétera, en redes sociales, pues, hay que cortar eso, ¿verdad? Si tú te juntas con borrachos, ¿verdad?, que ahí vas a parar. Si te juntas con los que roban, te vas a inducir ahí, cortar todas esas amistades, ¿verdad? Es importante esto, ¿verdad?, como Jesús nos invita a cortar, sea aquello que me induce o hace que yo induzca a los demás. Es una manera radical en mi vida de conversión de ir limpiando, de ir cortando aquello, de ir podando todas aquellas cosas, ¿verdad?, que por un lado me hacen incoherente, ¿verdad?, y puede ser motivo de escándalo. Y lo que dice San Agustín a mí me llama la atención, porque San Agustín dice, en cuanto a la apertura hacia el bien de los demás, Dios tiene unos, ¿verdad?, que la iglesia no tiene, y la iglesia tiene a unos que Dios no tiene. Eso parece un juego de palabras, pero muchas veces podemos estar muchos en la iglesia, muchos bautizados, ¿verdad?, y confirmados inclusive, y con otros sacramentos, pero no estamos llevando una vida de discípulos. Y sin embargo hay otros que fuera de la iglesia, en otras culturas, ¿verdad?, sin a veces llevar y tener una iniciación cristiana, están llevando una vida coherente en su vida. Que el Señor nos ilumine pues a discernir con la luz del Evangelio de este día, a saber iluminar nuestra vida y corregir aquello, para saber valorar el bien que el Señor hace a través de los otros, evitar las envidias, porque eso es un defecto, ¿verdad? No podemos estar contentos si otros están alegres, si otros triunfan, si otros, siempre lo vemos así.
¿verdad? Es desear el bien que el otro tiene. Alegrémonos con esos dones, esas maravillas que el Señor ha hecho en nosotros. Grandes cosas ha hecho en mí, dice la Virgen Santísima, porque santo es su nombre. Para nosotros podemos aplicar esto, grandes cosas sigue haciendo el Señor en nosotros, con nosotros y a través de nosotros para el bien de sus hermanos, nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.